Asesinatos en el campo de juego. El viernes por la noche, el ambiente en el estadio era increíble. Había música, comida. Podías sentir la emoción. No era extraño que 8,000 personas fueran a un juego. Es Texas, el fútbol es importante. 7 años sin perder un partido en esta ciudad. Y Darren fue uno de los 5 mejores deportistas que entrené en mi vida. Nos regaló grandes momentos, cada viernes por la noche. De la pequeña liga a la NFL, todos sabían quién era Darren, lo conocían bien. Un superatleta, con corazón de león, y era muy seguro de sí mismo. Darren Williams era mi amigo. Lo conocí a los 14 años. Estuve en la preparatoria con él. Era una estrella, era alguien especial. Darren jugaba para los Broncos de Denver. Y fuimos a Denver para el Año Nuevo. La primera vez que volaba, estaba muy nervioso. Siendo de Texas, nosotros no sabíamos qué tipo de ropa llevar. Bajamos del avión y vimos lo alta que estaba la nieve y nos sorprendió mucho. La nieve era mucha, en verdad. Nunca había visto tanta nieve en mi vida. Solo recuerdo llegar en una limusina a ese club. Y cuando entramos, vimos a 2 o 3 de sus compañeros de equipo. Brandon Marshall, Javon Walker, nos estrecharon la mano. Ver gente en la televisión y luego verla en persona fue increíble. Lo fue. Pero para nosotros, Dee era la estrella. Éramos fans de Darren Williams de los Broncos de Denver. Ser de un pequeño pueblo y ver a Dee pasar de ser un tipo común a alguien que compraba lo que quería, iba a donde quisiera, era un sueño hecho realidad. Ya que Darren era de Texas, quería mostrarnos la hospitalidad. Llevó a 5 de nosotros y nos hizo pasar un excelente momento. Subimos las escaleras al área VIP, disfrutamos el momento. Champán, señoritas. Muchos nos veían porque íbamos vestidos de manera muy diferente a todos en esa fiesta. Dee nos hizo camisetas de graffiti personalizadas que eran populares, eran diferentes y destacábamos bastante. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Somos de Texas. Y fue así como acabamos convirtiéndonos en el alma de la fiesta. Estuvimos en ese club hasta las 2. Cuando salimos, todos nos dirigimos a la limusina. Nos subimos y en ese momento arrancamos. A una cuadra giramos. Poco después de girar a la derecha fue cuando escuchamos los disparos. La limusina se paró en seco. El costado me ardía y pensaba, creo que me dispararon. Al encender las luces en la limusina y ver lo que sucedía, fue entonces que se desató el caos. Todo el mundo gritaba. Las mujeres estaban gritando con todas sus fuerzas. ¡Ah, Dee, Dee, Dee! ¡Dee, Dee, Dee! Darren quiso jugar al fútbol toda su vida. Lo conozco desde que era un niño pequeño. Corriendo, él era el más rápido en la calle y todos querían competir con él. Practicábamos deportes en el vecindario. Y todo comenzó en Carter Park. Era muy duro. Crecimos como crecen los jóvenes en la ciudad.
Lo logramos gracias al deporte. Siempre fue Darren Williams. Él tenía pasión y siempre la transmitía. Tenía talento y nos inspiraba. Darren era un jugador incansable. Corría para allá y luego volvía. Podía correr a todas partes y luego hacer una gran jugada. Tenía un talento que la mayoría no tiene. Físicamente no era el más grande ni el más fuerte, pero sí el más decidido. Era su corazón y la mentalidad de arriesgarse y ganar. Eso lo distinguía de quienes pudieron tener el mismo talento. Era un jugador de fútbol increíble. Era asombroso. Hacía cosas que parecían irreales. Lo que tocaba y lo que hacía se convertía en oro. Yo estaba en la universidad, Oklahoma State. Darren iba en ascenso y muchos coaches estaban entusiasmados con él. Cuando fue de visita fue cuando yo lo conocí. Nos llevamos bien y cuando fui con los Broncos, recuerdo que cuando salí al campo de práctica, el coach defensivo me habló y me dijo, oye, ¿qué piensas de Darren Williams? Pensamos reclutarlo, ¿qué opinas? Y dije, debes conseguirlo y ponerlo al lado del campeón. Será el mejor tándem, es lo que recuerdo haberle comentado. Era el draft de la NFL. Pasó la primera ronda y entonces eligieron los Broncos. Seleccionaron a Darren Williams de Oklahoma State. ¡Qué alegría! Me puse a correr por todos lados. Recuerdo que estábamos en la casa de la abuela en Carter Park. En cuanto mencionaron su nombre, fue en el momento perfecto. Salimos y él estaba doblando la esquina, estaba feliz. Y traía una botella de champán. Todos corrieron afuera. Gritábamos y lo abrazábamos. Fue fantástico. Estábamos emocionados y felices por él. Le compró un auto a la abuela. Le compró una casa a su madre. Se aseguró de retribuir a quien lo cuidó y a quien lo apoyó. Nunca dijo, ok, ahora soy mejor que esto. Avancé. Nunca se olvidó de Carter Park. Era un joven brillante. El esquinero de los Broncos de Denver, Darren Williams, fue asesinado a tiros esta mañana después de salir de un club en Denver en una limusina. La policía dijo que fue un tiroteo desde otro vehículo. Un portavoz dijo que el equipo estaba en estado de shock. Darren tenía 24 años. Después de las 2 de la madrugada, recibí una llamada de mi sargento y él me informó que teníamos un homicidio y que nuestra víctima era Darren Williams. Y dije, ¿de los Broncos? Dijo, sí, Darren Williams, de los Broncos de Denver. En 2007, yo era detective de homicidios. La policía estaba muy ocupada en Año Nuevo. Muchas fiestas y alcohol, lo que puede llevar a crímenes violentos. Dormíamos temprano en Año Nuevo sabiendo que nos llamarían. Y cuando hay un caso de esa magnitud, por ser de alto perfil, dedicamos todos los recursos a eso, por lo cual muchos fuimos llamados de inmediato. La limusina estaba en la calle 11 y Spear, que está probablemente a unas 3 o 4 cuadras del club. Cuando los oficiales llegaron a la escena, aún sonaba música dentro de la limusina blanca. En estos momentos ya se está atendiendo a las víctimas. Y sabíamos que como mínimo hubo unos 15 disparos o más. Una de las ventanas fue baleada, por lo que pudieron ser más de 15. Se encontraron casquillos en la escena y balas calibre 40 al interior del vehículo. Darren Williams tenía en el cuello una bala calibre 40. Eran 3 víctimas. Darren Williams estaba sentado en la parte de atrás. Había una mujer con una herida en la parte superior de la cabeza. Y luego estaba Brandon Flowers. Lo alcanzó una bala en el tiroteo. Recuerdo que al fin llegué al hospital y la policía estaba investigando. Como me llamo Brandon, el oficial que entró dijo, oye, ¿eres Brandon Marshall?
Y yo, no, soy Brandon Flowers. ¿Estás seguro de que no eres Brandon? Y le dije, Brandon Marshall es un jugador de la NFL, es rico. No soy Brandon Marshall. Me estaba interrogando sobre lo que pasó. Preguntaba, ¿los disparos vinieron desde adentro? Y dije, ¿desde adentro? Ellos intentaban hacernos parecer sospechosos. No parecía al azar. Hubo algún factor impulsor que culminó en este gran acto de violencia. Podía ser alguna venganza, un triángulo amoroso o una pelea. ¿Un bronco contra un bronco? No lo sabíamos. O.D. Wyatt High School era donde debías ir si querías entrar a la universidad y tener una oportunidad en la NFL. Estoy arraigado aquí porque mi padre era el coach principal, luego fui yo y ahora mi hermano lo es. Entrené a Darren antes de que fuera a la universidad. Al entrar a la NFL, llamaba a Darren y hablaba con él muy seguido. Los Broncos tenían que ganar para llegar a los playoffs. No ganaron. Y le envié un mensaje a Darren. ¡Feliz Año Nuevo! A la 1, aún no respondía. Le dije a mi esposa, es extraño, es inusual. Dee no me respondió. Dijo, Dee no piensa en ti. Es Año Nuevo. Me fui a acostar, pero me sentía muy intranquilo. A las 6 me levanté y al prender la televisión vi su foto. Dije, oh, Dee está en televisión. Entonces vi que apareció el año en que nació. Y luego el año 2007 apareció también. Y me impactó. Eran las 3 o 4 de la mañana cuando recibimos la noticia. Todos estaban llorando. No, Dee Will, él tenía un futuro prometedor. Y que su vida le fuera arrebatada así fue triste, en verdad. Fue duro. Estaba muy triste. No lo podía creer. Estaba enojada y confundida. Estuve cuestionando lo sucedido como... ¿por qué él? No lo comprendo. La policía aún busca sospechosos y respuestas en la muerte a tiros del esquinero de los Broncos, Darren Williams. Murió cuando su limusina recibió varios impactos de bala en Denver. Cuando todo en la escena está contenido, tienes tiempo para examinar las cosas. Lo notas por los impactos. Les decimos defectos en la limusina blanca. Puedes mirarlos y determinar si fue una entrada o una salida. Pudimos determinar que todos los disparos parecían provenir de afuera hacia adentro. Y los amigos de Darren Williams, que estaban de visita, los descartamos como sospechosos. De las primeras cosas que hacemos después de un homicidio es ubicar cualquier cámara que nos muestre algo. Y obtuvimos un video que mostraba parte del frente del club, pero no era de buena calidad. Hace 15 años no eran tan buenos como lo son ahora. Estaba muy borroso. No podías distinguir las caras, pero podías ver a Darren Williams y sus 5 amigos yendo a una limusina blanca que estaba estacionada en la calle. Todo lo que veías era de la cintura para abajo. No se les ve subiendo a la limusina en ese momento. Estaban del lado del pasajero, solo parados ahí. Pareciera que platicaban. Después vi que había algún tipo de intercambio de palabras y un altercado entre varios. Había un banco de nieve muy cerca de la limusina y se veía que varias personas caían en ese banco de nieve. No se distinguía bien, pero podías ver a algunos jóvenes cayendo.
y poco tiempo después la limusina se fue. Había un par de testigos en la calle que describieron el vehículo sospechoso como una camioneta blanca. El conductor de la limusina también la describió de la misma manera, y algunos incluso dijeron la marca. El departamento de policía de Denver informó qué tipo de vehículo estaban buscando. Y a la mañana siguiente, se encontró la camioneta en las cercanías de la calle Himalaya y la 38, a 10 minutos de la escena del crimen. Estaba pintada con spray negro. Aunque no lo estaba por completo, se notaba que habían improvisado. Spray en las ventanas, el parachoques. No pintaron la parte superior, la dejaron así. Se veía que era una camioneta blanca. Y no le quitaron la matrícula. En el lugar encontraron una pistola calibre 40, cerca de donde estaba abandonado el vehículo. Teníamos casquillos de la escena y fragmentos de balas reales que podíamos cotejar contra el cañón de un arma. Piensa en esto, ¿conoces a alguien? Denver tiene un laboratorio criminalístico de última generación, es de los mejores del país. Analizaron cada casquillo y cada bala que encontraron y lo colocaron en la base de datos nacional para ver si coincidía con algún crimen sin resolver. Es el cañón el que deja la marca en la bala de plomo a medida que atraviesa el cañón, por lo que es el que hace que el plomo gire para que una bala dé en el blanco. Es como lanzar un pase. Si el pase tiene una buena espiral, va a donde debe ir. Si el pase va bamboleándose, no va a dar en el blanco. Eso es lo que se determina en balística. Tener el cañón era muy importante, porque entonces tal vez podrías vincular esa arma a algunas de las balas que se recuperaron de las personas a las que les dispararon. Sabíamos que esa era el arma homicida, porque las pruebas balísticas mostraban que la bala en el cuello de Darren Williams provenía de ese cañón. Buscaron huellas dactilares en el arma y no había. Pero fue la camioneta blanca, ya que aún conservaba las matrículas, la que vinculó el vehículo con una persona de nombre Brian Hicks. Brian Hicks era un traficante de drogas, era parte de los Stray Crips. Ellos eran responsables de mover muchos narcóticos, sobre todo cocaína, en el área metropolitana de Denver, y ganaban cerca de $1 millón al mes, solamente con su tráfico de drogas. Y Hicks era, en cierto modo, el ejecutor. Hicks estaba abriendo camino con los tipos de OG, los viejos mafiosos, y si no le gustaba cómo iban las cosas, asesinaba gente. El problema era que Brian Hicks, en el momento en que mataron a tiros a Darren Williams, estaba en la cárcel del condado de Denver. Entonces comenzamos a investigar a los asociados de Hicks. Él estaba asociado con algunos pandilleros y traficantes de drogas muy peligrosos. Darren Williams no quería nada con las pandillas. No, él no se involucró en eso jamás. No quería tener amigos a su alrededor que quisieran estar con esa clase de gente. No teníamos cerca a tipos así. Desde la secundaria hasta la universidad, cuidas con quién te relacionas. No, Dee no era de pandillas. Era una época en la que prevalecían las pandillas. Siendo jóvenes, varios tuvimos la oportunidad de participar o no. Pero eso a él no le interesaba, y menos siendo un jugador de la NFL. Él se encontraba en la cúspide. No teníamos idea de por qué los Stray Crips querrían a Darren muerto. Recuerdo claramente preguntarme, ¿estamos seguros de que Darren Williams era el objetivo de todo esto? ¿O tal vez alguien más era el objetivo previsto? Siendo la primera vez que salíamos de la ciudad como grupo, no estábamos esperando tener algún tipo de confrontación con alguna persona, especialmente con Dee estando ahí. Y entonces
Todo ocurrió demasiado rápido. No teníamos idea de lo que iba a pasar. No pudimos prepararnos para nada. Éramos un blanco fácil. En la limusina estaban Darren Williams, Javon Walker y estaban los 5 amigos de Darren de Fort Worth. Y algunas mujeres iban ahí también. Y había algo de gente parada fuera del vehículo. Los testigos en la escena del crimen fueron llevados por los oficiales a la jefatura. Los dividimos. Nos aseguramos de que no hablaran entre ellos. A sus amigos de Fort Worth nos era más fácil llamarlos los 5 de Fort Worth. Preguntamos, ¿pasó algo dentro del club que pudo causar esto? El denominador común fue que se produjeron varios incidentes en el club esa noche, todos relativamente menores, y nadie hubiera pensado que resultarían en algo tan grave. En el club todos nos sentíamos en un buen espacio. Nos estábamos divirtiendo con las personas con las que estábamos. Todo se trataba de nosotros. No teníamos ninguna razón para involucrar a otra persona ni nada. Alabando a Dios, la familia Williams y todos nosotros. Cuando Turnbull habló, estaba ahí intentando hablar y terminar. Y no pudo hacerlo. Dicen que no es como vienes al mundo, es como te vas. Estaba tan dolido. Estaba viendo a los niños, la familia mirándome y yo casi me derrumbo. Familia y amigos, lo siento. Es todo lo que tengo que decir. Muchas emociones pasaron por mi cabeza. Todos tenemos familias y... fue una locura, fue difícil. Su asesino no solo lo mató a él mató nuestra relación, nuestro vínculo, nuestra familia. Él alteró eso por el resto de nuestras vidas. Sus hijos nunca tendrían a su padre. Recuerdo ver el ataúd y decir, ese no es él. No lo podía creer, pensaba, no es real. Hablamos con Brandon Marshall, también miembro de los Broncos. Él también estaba en el club esa noche. Y admitió que cuando él y su primo llegaron y se disponían a entrar al club, 2 tipos lo confrontaron y dijeron que no les parecía bien que Brandon Marshall fuera directo al frente de la fila. A estas personas les molestó que los Broncos de Denver se adelantaran en la fila. Dijeron, también tenemos dinero. Y creo que lo que querían decir era, no son especiales. Brandon Marshall, en lo que creo que era un intento de ser gracioso, les respondió, entonces, si tienen dinero, pueden comprarnos las bebidas al entrar. Creo que nadie en el grupo de Darren Williams, incluido él, sabía que había ocurrido este altercado. Pero los amigos de Darren de Fort Worth, todos hablaron de que más tarde, a medianoche, hubo otro altercado que involucró a Brandon Marshall. El compañero de Darren, Brandon Marshall, era un problema. A la medianoche se volvieron locos con el champán, rociándolo a todo el mundo por todas partes. El champán terminó rociando a un par de hombres de otro grupo. Y fueron los 2 con los que Brandon Marshall tuvo su pequeño intercambio de palabras cuando estaba entrando al club. Ellos se sintieron ofendidos y confrontaron a los jugadores de los Broncos de Denver y comenzó una discusión. Esos muchachos se acercaron. Oigan, ¿quién roció el champán por todos lados? Uno de ellos tenía el cabello largo y estaba muy molesto. El otro tipo era bajito, de piel oscura.
De hecho, no dijo mucho. Se quedó todo el tiempo atrás. Los amigos de Darren nos dijeron que él intentó suavizar las cosas con estos hombres a medianoche. Jugaba el papel de pacificador. Dijo, esta es mi gente, cálmense, todo está bien, no hay problema. Dijeron, ¿quién eres tú? Y dijo, el número 27 de los Broncos. Ah, ok. Les pidieron que abandonaran la sección VIP al equipo y a los otros muchachos. A las 2, cuando salí del club pensé que ellos se habían ido. Pero luego los vimos ahí en la esquina. Y uno se acercó para armar lío. Dijimos, ¿es el tipo que estaba allá arriba? Vino y se aproximó a nosotros. Empezó a decirnos algunas cosas, tratando de llevarnos a la calle con él. Nosotros lo ignoramos. Pero luego, Dee vio a estas personas metiéndose con Brandon Marshall. Dee intentó separarlos, pero el otro le empujó la mano como, no me toques. Y Brandon Marshall dijo, tranquilo, ese es Dee Williams, relájate. Y él dijo, no me interesa, no quiero que me toque. Y después de eso, Darren dijo, ya, vámonos ya. Porque la persona a la que estaba tratando de calmar estaba alterándose cada vez más. Y todos nos subimos a la limusina. Era como si esperaran a que arrancáramos. No pasaron ni 3 minutos. Salimos, giramos a la derecha y fue cuando ocurrió. En el video de vigilancia, vimos a estos 2 individuos. Uno derribó a una mujer. Parecían tener mucha prisa. No vimos a dónde fueron, pero al ver el video en el callejón detrás del Safari Club, vimos a esos mismos individuos poco tiempo después, y los vimos yendo hacia el norte. Y creímos que fue cuando fueron a un vehículo, porque había un estacionamiento al norte. Había algo diferente en lo que ellos estaban haciendo. Eran personas que debíamos identificar. ¿Había algún vínculo entre ellos, Brian Hicks y los Stray Crips? Pero en ese punto no teníamos idea de por qué lo que parecía una pequeña pelea que involucraba a Brandon Marshall llevaría al homicidio de Darren Williams. Mucha gente llamaba dando pistas pensando que podrían saber algo que ayudara a resolver este caso. Él era un bronco de Denver muy conocido. Recibimos muchas pistas porque Darren Williams era muy querido en la comunidad. Todos sabían quién era él. Todos buscaban justicia. Una de las pistas fue una llamada de una mujer anónima, y esa mujer indicó que había visto a un individuo llamado Little Willie Clark en aquel vehículo. Willie Clark tenía un largo historial criminal y era bien conocido por la policía. Era una persona de interés. Fue llevado a la unidad de homicidios. Yo intenté hablar con él. Willie, no digas nada todavía. Probablemente sabes por qué estás aquí. No, y tenemos no lo sé. que... Bueno, puede que no, pero oye, queremos hablarte de algunas cosas. Soy el detective Mike Martínez, de la policía de Denver. ¿Quieres hablar voluntariamente con nosotros? Sí, ¿dónde está mi abogado? Entonces, ¿no quieres hablar? Él no quería ser interrogado y no quería dar información. Tienes derecho a guardar silencio. Little Willie violó su libertad condicional y lo arrestamos por esa violación para poder, al menos, tenerlo bajo custodia. Willie, ¿comprendiste los derechos que te leí? Entiendo, señor. Willie era un teniente en la estructura de pandillas que Hicks organizó con los Stray Crips. Era una pandilla local de Denver. Eran viciosos. Cometieron muchos crímenes. Tuvieron muy ocupada a la unidad antipandillas. Como miembro de esa unidad, siempre pensé que esa pandilla tenía lo que necesitábamos para resolver el asesinato de Darren Williams. Pero
El código de silencio impedía que quienes supieran sobre esto se presentaran y nos dieran esa información. Si alguien hablaba, lo pagaría. Bob Fuller era reconocido como uno de los mejores investigadores de pandillas en el área metropolitana. Es un hombre que nunca se cansó ni se dio por vencido. Utilizamos escuchas telefónicas. Tenemos múltiples agentes monitoreando las escuchas telefónicas. Todas las llamadas son registradas. Las personas tienen la idea equivocada. Creen que es como la serie Los Vigilantes. Esta gente no toca las drogas, no se acerca a ellas. Mantenerlos vigilados es lo único que los va a hacer caer poco a poco. Los Vigilantes hizo que nuestro trabajo fuera glamoroso. En la realidad, es mucho trabajo duro. 7 días a la semana, 12 o 14 horas al día. Pudimos conectar a Little Willie con Hicks por las llamadas de la prisión. Vi la camioneta en las noticias. Algún idiota la pintó. Eso es lo más que vi en mi vida. ¿Me escuchaste? Sí, Brian. Sabes que sí. Es lo más que vi en mi vida. Durante la investigación de las escuchas, pudimos conectar a Little Willie con un individuo llamado Daniel Harris. Daniel Harris estuvo involucrado en una distribución de drogas a gran escala con la organización de Hicks a través de un cártel mexicano y también de la mafia de Nueva York. Los dos nombres que estábamos viendo como sospechosos en el asesinato de Darren son Willie Clark y Ponytail o cola de caballo en inglés. Ese es el apodo de Daniel Harris. Con unas fotografías fuimos al aeropuerto internacional de Denver. Nos reunimos con los 5 amigos de Darren de Fort Worth y les mostramos las imágenes. Martínez vino hasta acá. Él es un buen sujeto, quería investigar todo. Y nos mostró algunas fotografías de aquella época y todavía recuerdo la cara de esos hombres. Identificaron a Harris y Little Willie como las 2 personas que se involucraron en el altercado verbal dentro del club y también en el altercado físico fuera del lugar. Dije, son ellos. Arresten los oficiales. Sí, ellos fueron. Aún no sabíamos quién conducía, quién disparó, quién hizo qué. Solo sabíamos que había 2 hombres que debíamos encontrar. Ya teníamos a Willie bajo custodia y estábamos haciendo todo lo posible por tratar de encontrar al segundo, a Ponytail. Otra persona que estaba con ellos fue identificada como menor de edad. Y decía que tan pronto como ocurrió el tiroteo, Harris salió de la camioneta y huyó. Escapó hacia México. Entonces, Little Willie no nos decía nada. Y Daniel Harris estaba fuera del país. Recuperamos la camioneta, buscamos huellas dactilares, buscamos evidencia de ADN. Todas esas cosas no estaban dando buenos resultados, no estaban ayudando a la investigación. Y una de las razones por las que no avanzaba era el código de silencio. Todos ellos forman una hermandad. Tienen apretones de manos secretos o lo que sea que hagan esos pandilleros. Pero cuando los presionas, cuando ven una vida lejos de sus familias, tienen tendencia a hablar. Y ese código de silencio se viene abajo. Delatarían a su madre si eso los librara de ir a prisión. Sabemos que el asesinato de Darren Williams involucró a Willie Clark y Daniel Harris. Willie Clark ya estaba en la cárcel. Harris se fue a México, pero en junio del 2007, Daniel Harris regresó a Estados Unidos. No sabía que había una orden de arresto federal contra él por la conspiración de drogas de las escuchas telefónicas. Algo ocurrió allá que lo trajo de vuelta y cuando regresó a Denver lo arrestaron.
se enfrentaba a una sentencia muy larga en la penitenciaría y debido a eso tuvo una conversación con Bob Fuller y básicamente nos contó lo que pasó la noche del tiroteo a Darren Williams. Pero no lo hizo por la bondad de su corazón, lo hizo por su propio beneficio. No quería pasar el resto de su vida en la penitenciaría. Harris describió el incidente en la sección VIP y nos dio información sobre lo que sucedió en la camioneta blanca antes del tiroteo y después del tiroteo. Nos dio mucha información. Harris eligió el camino de una sentencia menor al romper el código de silencio y testificar contra Hicks y Little Willie para librarse de una vida en prisión. Cuando lo presionamos, nos dijo lo que había hecho. Y entonces nos quedó muy claro que Willie Clark era responsable del asesinato de Darren Williams. Daniel Harris vio a Willie Clark disparar contra la limusina, hiriendo a 3 personas y matando a Darren. Luego entrevistamos a otra persona. Dijo que tuvo varias conversaciones con Little Willie. Little Willie dijo que fue él quien disparó y mató a Darren Williams. Se deshizo del arma, desmantelándola. También hablaron de pintar la camioneta blanca de Brian Hicks. Y eso fue todo. Y al final fue una cadena de errores. Little Willie perdió los estribos. Sintió que le faltaban al respeto. Quería demostrar que era importante y la forma en que decidió demostrarlo fue ocupándose del problema con un arma. Pero no podía ver a nadie. La limusina tenía vidrios polarizados. Hay información de que el objetivo era Brandon Marshall. Después del altercado que tuvieron, Little Willie creyó que Brandon Marshall había subido a la limusina con Darren Williams. Donde ocurre el altercado, se ve a 2 personas saliendo de ahí. Uno que luego es identificado como Little Willie. El otro resulta ser un menor de edad. Fueron al sur y al ver el video de la parte de atrás, el marco de tiempo encaja. Después de unos segundos, se ve a los mismos 2 individuos ahora corriendo hacia el norte en el callejón. Brandon Marshall se fue en otro vehículo. Y parece que se fue cuando se ve a Little Willie corriendo por el callejón, por lo que no lo vieron subir a otra limusina. Sé que esto tuvo un impacto en Brandon Marshall, hasta el punto de que estaba llorando en el estrado cuando expresó que sentía que parte de lo que pasó había sido su culpa. Era su culpa porque se metió en ese altercado. Y ese altercado bien pudo haber llevado a todo lo que le pasó a Darren Williams. En mis 31 años como policía, nunca vi... Por favor, diga su nombre a los miembros del jurado. Brandon Marshall. Hablemos del momento en que salió del club. Dígame, ¿qué es lo que vio? Cuando iba hacia la limusina, vi a unos tipos al otro lado del banco de nieve, en la acera, lanzando carteles o algo. Eran los mismos tipos. Y lo primero que dije fue... ¡ahí están! Hubo muchas maldiciones, mucho intercambio de palabras y... cuando empezó a salirse de control, fue cuando el sujeto con gafas de sol se levantó la camiseta como si tuviera un arma. Y dije, tú no tienes una arma. Me enojé un poco y tal vez agravé la situación. Little Willie fue hallado culpable tras un juicio de 2 semanas. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Darren Williams y recibió 1,142 años adicionales por intento de asesinato de las 16 personas en la limusina. Es la sentencia más larga que he presenciado
en toda mi vida. No podemos recuperar a Dee con el veredicto. Siento que se hizo justicia, pero fue una enorme pérdida. Nos quitaron mucho a todos, a los primos, a la familia, a su padre. Es injusto. Esa noche, él estaba haciendo todo bien. Oigan, vámonos, ya es hora de irnos. Él era esa clase de líder, y yo pensaba, si no hubiera tenido esa habilidad de liderazgo, tal vez aún estaría con vida. Pero así era él. Con la estatua en el Boys and Girls Club. Está inmortalizado para siempre. Hicimos el tour y nos tomamos fotos delante de la estatua. Fue increíble ver que él tocó las vidas de los niños de ahí, tanto como lo había hecho en casa. Estoy orgulloso porque alguien pensó lo suficiente en él y en sus acciones para inmortalizarlo en bronce. Pero es triste por la condición en la que tuvo que ser homenajeado. Hay varios muchachos en la NFL, pero no todos logran eso. No todos invierten en la juventud. Y creo que tener eso ya dice mucho. Si vas a Denver, ves su monumento y hablas con la gente del lugar, te das cuenta de que tuvo un enorme impacto. Sé que si todavía estuviera aquí, él donaría al Boys Club o donaría a los niños o a las familias menos afortunadas. Es el tipo de persona que era. Son las cosas de las que solíamos hablar. Cuando reciba este cheque voy a tratar de ayudar a alguna familia con algo de ropa o dinero o obsequios de Navidad o cosas así. Él siempre tuvo un gran corazón. La ciudad no es la misma desde que se fue. Nunca será lo mismo sin tener a Dee con nosotros en Carter Park. Él era un joven increíble y tenía aspiraciones estupendas. Y eso lo sentía cualquiera. Podía sentirlo cualquier equipo o persona con quien estuviera. Sentías que Darrent era un superhéroe. Era uno de los grandes. No hay muchos así. Hay algunos buenos, pero no como él. Él era de los mejores. Era quien unía a la familia, al vecindario. Él siempre fue esa hermosa persona. Él era el imán de todos. Quienes conocían a Dee sentían un enorme e infinito amor por él. No era un jugador de la NFL, era mucho más. Y aún lo necesitamos.